Lo escuchamos a diario, pero pocas veces lo notamos. Es el ruido de la ciudad que invade nuestras calles, casas, escuelas, hospitales. A veces es invisible, pero con consecuencias muy serias. Durante la pandemia, el mundo experimentó un fenómeno poco común: el silencio urbano. Los niveles de ruido se redujeron hasta un 50% según reportes de diversas ciudades, incluyendo Lima. Por primera vez, escuchamos el sonido de la calma. Hubo una mejora en la calidad de vida. Menos estrés, más concentración, mejor descanso. El ruido también es un contaminante, pero muchas veces lo normalizamos. ¿Qué tanto afecta los diferentes sonidos en su volumen e intensidad, ¿no?, en la salud mental? Ahora, para explicarles un poquito más ejemplificado, ¿ya? Imagínense ustedes hallarse en medio de una calle, ya, una calle que suele ser transitada no solamente por autos, sino también transporte público, quizás trailers, camiones, ¿no? Y que esté en medio de un tráfico terrible. Pueden haber ambulantes con micrófono, y entonces todo eso te genera un estrés de por sí, ¿no? Y te colma en cuestión auditiva, ¿no? Porque el ruido no solamente afecta tu salud auditiva, ¿no?, sino también tu salud mental. Con el fin del confinamiento, el ruido volvió, y en algunos casos peor que antes. Estudios indican que vivir expuestos a más de 70 decibeles de forma continua puede causar daños auditivos, problemas cardíacos y alteraciones del sueño. El cambio empieza por pequeñas acciones: no usar la bocina sin necesidad, mantener nuestros vehículos en buen estado y exigir espacios más saludables. La contaminación sonora no se ve, pero se siente. ¿Estamos escuchando lo que realmente importa?